Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo con ustedes, Graneros de José. Y para continuar con un capítulo más de mi libro Finisterre, ¿cómo estoy yo? Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 2. Y es un artículo que hoy no es mío, es un artículo que yo entresaqué hace muchos años, pero muchos años, igual 20 años o más, de uno de los libros que yo leí, de los muchos libros. En este caso se titulaba La luna no es suficiente, creo que era ese el título, de Mary Irwin, que no sé si seguirá viva, la mujer de la esposa del astronauta Gene Irwin. En este caso ella es Mary Irwin. Y como les decía ayer, pues es un testimonio de su vida, el libro, y de cómo ella, el Señor le mueve a escribir un libro y busca una escritora que sepa escribir, etcétera. El Señor le llega a una mujer y esa mujer le mete el dedo en la llaga y le dice que ya no puede escribir el libro hasta que ella reconozca que es una rebelde y se tiene que someter a su esposo, etcétera, etcétera. No es un capítulo especial para mujeres, porque la rebeldía nos afecta a todos. Puede ser nuestra rebeldía contra nuestro papá, contra nuestro líder, contra nuestro pastor, contra nuestro jefe en el trabajo, yo qué sé. Así que no se lo pierdan, porque yo creo que es una pieza muy buena, que al final pues nos habla, como siempre, de la rendición y del sometimiento. Bien, hoy en España son las 19:44 de la tarde y es día 3 de abril del 2024. La muerte de un rebelde y libertad al fin. Vamos a ver la primera parte, que es la muerte de un rebelde hoy, y mañana o pasado mañana, Dios mediante, estaremos mirando libertad al fin. Es un poquito más largo, es un capítulo un poco largo, pero lo hemos partido en dos, y aún así, partiéndolo en dos, esta primera parte es un poco larga también, pero merece la pena, se lo aseguro. Bien, del libro, como digo, La luna es suficiente, de Mary Irwin, esposa del astronauta Gene Irwin. La muerte de un rebelde. Si no te portas bien, te voy a matar, le gritaba a Joy, zarandeándola nerviosamente mientras la amenazaba. En el momento en que estas palabras salieron de mis labios, me sentí tan asombrada y horrorizada que me abofeteé la boca con fuerza, profiriendo un grito de horror, y corrí al baño a sollozar. Me había enfadado tanto que había terminado por perder el control de mis emociones. ¿Podría realmente haber matado a mi hija? ¿Estaba la muerte invadiendo ahora mi corazón? Bien, me estoy dando cuenta ahora que quizás no sea tan largo, porque esta letra está hecha en el número 16, por lo tanto no serán tantas hojas. No lo sabía, solo sabía que necesitaba estar sola y orar intensamente. Los padres pueden matar a sus hijos en un acceso de rabia, y el abuso de los hijos es la mayor forma de matar a los niños desamparados e inocentes. Pero ¿cómo podía yo, una madre cristiana, alguien que estaba luchando por llevar una conducta ejemplar como madre, llegar a ser culpable de semejante conducta? La crisis no fue un terremoto, sino una sucesión de hechos que me condujeron a esta explosión emocional. Jimmy, que ahora tenía 11 años, era lo bastante mayor para tener un minicar.
es un cochecito de esos pequeños, y se lo compramos. Por supuesto, bajo reglas estrictas. Por ejemplo, no le permitíamos salir de nuestro camino del bosque particular a la carretera. Con los acres de tierra que rodeaban Colorado Spring y la carretera privada no había razón alguna para salir a la carretera principal. Además de esto, Joy, a ver, perdón, que creo que esto está incorrecto. Joy, aquí esto está incorrecto. Joy no tenía que subirse a él nunca. Alocada como era, podía matarse. Tenía entonces 6 años. Cuando oí la puesta en marcha del CAR, aquel verano por la mañana, estaba trabajando en la cocina y supuse que era Jimmy y ni siquiera me molesté en echar una mirada por la ventana. Muy pronto escuché a Jimmy que gritaba: ¡Para! ¡Para! ¡Joy! Me lo vas a romper, para. Salí al patio justo a tiempo de ver a Joy bajar del car, es decir, del cochecito, ¿verdad? Por la fangosa carretera con Jimmy colgando detrás, arrastrando el cuerpo por tierra para aminorar la marcha del vehículo. Cuando Joy me oyó gritar, paró. No esperé una explicación, en el mismo momento la saqué de una sacudida y le di unas nalgadas. Todavía algo temblorosa por la tarde, escuché de nuevo la puesta en marcha del motor del car. Estaba segura de que Joy no se habría atrevido a intentarlo de nuevo tan pronto, pero creí oportuno cerciorarme de todas formas. Yendo hacia las puertas de cristal deslizantes del ancho frontal de la casa, vi 2 coches subiendo por nuestra carretera y a un grupo de gente en pie mirando algo. Corrí hacia adelante, llegué a la carretera principal sin respiración y a tiempo de ver a Joy y a Jimmy correr en el car por la autopista. Joy trabajaba como cuidadora de un bebé y no había querido ir andando a su trabajo, aunque estaba muy cerca, y su hermano, por amabilidad o por hacerse el grande, la invitó con insistencia a subir en su problemático vehículo. 2 veces en el mismo día era más de lo que podía soportar. Corrí hacia ellos, me quité el cinto de cuero que me sujetaba los tejanos y me preparé a usarlo. Primero fue Jimmy. Me preparé para usarlo. Primero fue Jimmy, luego fue Joy. Cuanto más la pegaba, más me enfadaba y ella comenzó a gritar: «¡Deja de pegarme!» y empezó a revolverse contra mí. Esto me puso furiosa. Pude haberla estrangulado con facilidad en mi acceso de furor y lo sabía. Poco me importó que la gente me estuviese mirando. Había perdido la capacidad de pensar con claridad. Había perdido la capacidad de pensar con claridad. Ahora comprendía cuán fácilmente los enajenados mentales hallan motivos para matar, pero no encontraba el menor atisbo de luz que me indicase cómo dominar esas incontroladas reacciones. O, para ser más precisa, cómo controlar las circunstancias que me llevaban a esos extremos. Sabía que habría otra gente batallando con semejantes cuestiones y una chispa de deseo de compartir mis experiencias por algún medio comenzó a arder en mi alma para ayudar a estos luchadores a lo largo de su camino. El drama tras una historia resulta a veces tan intrigante como la historia misma. Sin ahondar en la acción de algunas escenas, este capítulo no se habría podido escribir, porque trata de emociones profundamente arraigadas, de las cuales era totalmente inconsciente. La tremenda tarea de escribir este libro ha valido la pena solo por ver el proceso de sanidad puesto en movimiento desde el comienzo. Desde que empezamos a darnos cuenta de que hay algo que está fallando en nuestro inconsciente, en nuestras emociones, en no poder reprimir esa ira, etcétera, etcétera. De hecho, puede que este sea el propósito de Dios al movernos a escribirlo. El salmista exclama: «Límpiame de lo que me es oculto». Al tratar con el pecado secreto, Dios me ha mostrado que hay 3 categorías de pecado oculto. 1. Pecado escondido a los otros, pero conocido por mí. 2. Pecado
no conocido por mí, pero conocido por los demás. Y 3, pecado escondido tanto a mí como a los demás. Durante mucho tiempo le había estado pidiendo al Espíritu Santo que dirigiese su luz a mi corazón para iluminar las zonas oscuras de las que no soy consciente. Sentí que había conflictos en mi interior y un punto sensible que no podía definir. Algo iba mal en mi espíritu y salía a relucir en las circunstancias más insignificantes. Fíjese, algo estaba mal en mi espíritu, ya empieza a ser consciente del problema y salía a relucir en las circunstancias más insignificantes. Se da cuenta, ¿cómo es posible que una nimiedad así me descomponga internamente de tal manera, ¿no? Y por inexplicables razones rompía mis relaciones con los demás y me hacía distinta de todo el mundo. Es decir, uno tiene un espíritu uno tiene en el espíritu algo que hace que eso lo refleje, lo proyecte en los demás y al mismo tiempo que los demás captan algo que no les gusta, no saben el qué es, pero nuestro espíritu siempre que entramos a algún sitio, tratamos con una persona, es como que va adelante y nos abre puertas o nos cierra puertas, ¿verdad? Eso por lo menos lo digo yo por experiencia. Bien, decíamos que por insignificantes y por inexplicables razones rompía mis relaciones con los demás y me hacía distinta de todo el mundo. Me volví hostil, crítica e inflexible. Dureza, criticar a los demás todo el tiempo y ser hostil, ¿no? Huraño. No nos gusta ni siquiera estar en relación con otras personas, etcétera, etcétera. Puesto que no podía desvelar el misterio, todo lo que podía hacer era orar a Dios y pedirle que me revelara la fuente oculta. Así que, Señor, te pedimos que nos reveles a todos nosotros esas fuentes ocultas, esos pecados ocultos que descomponen nuestro espíritu, que hieren nuestro espíritu, que enferman nuestro espíritu. Dios no obliga a soportar su luz, su sanidad, su corrección o su vida a sus hijos. Estaba aprendiendo que Dios concede una perfecta libertad de elección. Bueno, ahí yo tengo mis dudas, ¿verdad? Porque Él es soberano. Él no nos fuerza a la elección, pero sí nos conduce hacia determinada elección o dirección. Podía haberse, porque Él es soberano, ¿verdad? Podía haber seguido cojeando espiritualmente por toda la vida, rehusándome a que Dios ahondara en lo más profundo de mi problema. O le pedía dar a Dios mi voluntad para que obrase, vamos a repetir porque ya con la confusión no se entiende bien. Podía haber seguido cojeando espiritualmente por toda la vida, rehusándome a que Dios ahondara en lo profundo de mi problema, o le podía dar a Dios mi voluntad para que obrase conmigo, por duro que resultase. Desde que me di cuenta de que no podía madurar espiritualmente hasta que mi espíritu estuviese limpio, llegué al punto de permitir a Dios hacer lo que quisiese en mi vida. Bueno, Señor, danos la gracia para atrevernos a pedirte esto. Haz lo que tú quieras con nuestras vidas porque te pertenecemos. Las hemos puesto en el altar, hemos presentado nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Es decir, a este punto tenemos que llegar al punto de permitir a Dios lo que quisiese en mi vida. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero sana mi espíritu, ¿no? Libérame de esto, ¿no? Entonces Dios comenzó. Su primer instrumento fue un libro cuyo título y contenido no puedo recordar ahora, a excepción de esta afirmación: podemos reclamar para Cristo el territorio que hayamos cedido a Satanás por el pecado. Señor, reclamamos ese territorio. Cuando leí esto, la convicción me llegó hasta el alma. Dejé el libro a un lado, me arrodillé y le pedí a Dios que trajese a mi mente todo el territorio que le había cedido a Satanás a través de pecados pasados. Es así, siempre la liberación viene a través de esa introspección con el Espíritu Santo que nos hace hacer retrospectiva de nuestra vida y
analizar esos pecados, confesarlos, ponerlos bajo la sangre de Cristo para que recuperemos el territorio perdido. Charles Finney, en El Avivador, decía que los pecados se cometieron uno a uno. Si queremos la victoria total, tenemos que confesarlos uno a uno. Y tenemos que restituir. Acuérdense, si usted se acuerda de que cuando tenía 8 o 12 añitos al compañero de pupitre, usted o a otro de la clase le robó un bolígrafo o una pluma o una goma de borrar o alguna cosa de ese tipo, va a tener que confesarlo, pedirle perdón a esa persona si puede hacerlo y restituir si también puede hacerlo, porque a veces puede ser que haya muerto, entonces no puede restituir, o puede ser que esa persona se lo perdone, o puede ser que usted no sabe dónde está y no lo puede localizar, entonces el Señor sabe y bueno, pero lo que recibe es Él ve lo que hay en nuestro corazón. Bien, vergonzosas memorias comenzaron a fluir en mi mente e insignificantes incidentes que había sepultado desde hacía muchos años en el olvido. Si ustedes leen todas estas historias de liberación y de entrar a la vida victoriosa y todo eso, al final siempre hay una confesión total y una restitución total. Luego, otra deprimente escena vergonzosas memorias comenzaron a fluir en mi mente, insignificantes, entre comillas, porque yo creo que no hay nada insignificante. Permítame que lo ponga entre comillas, lo de insignificantes, aunque eso no es de la autora, pero lo voy a poner yo, porque de insignificante es nada, ¿verdad? Todo pecado es un pecado. Insignificantes incidentes que había sepultado desde hacía muchos años en el olvido. Recordé haber robado un paquete de chicle cuando niña, fíjese lo que decíamos. Luego, otra deprimente escena cruzó como un relámpago a través de mi mente. Estaba en el 3er grado y me habían puesto en la oficina principal para hacer un deber. Yo tuve que pasar por este proceso después de mi primera salida del hogar, porque tuve que salir del hogar, me forzaron a hacerlo y yo quería la libertad, sobre todo yo quería el gozo, yo estaba buscando el gozo, había obedecido, había cruzado el Jordán, estaba en el amanecer del nuevo día, pero no había gozo, había paz, pero no había gozo. Y entonces, como quise, y especialmente fui guiado por un libro de Rebecca Brown, Maldiciones sin quebrantar, en que había que ir al tribunal divino y llamar y citar allí al diablo con lo que tuviera contra nosotros y nosotros ir allí para pedir que el Señor nos liberase de todo eso. Y a mí me ocurrió así. Pero había una cosa de la que yo había sido responsable, a una persona al que yo de alguna manera le empujé, le forcé a participar en el método Silva de control mental y entonces quedó atada. Y entonces esa persona no pudo ser liberada y yo no la pude recuperar. ¿De acuerdo? Para el Señor. Bueno, pues yo pasé por ese tema. Bien, continúa ella diciendo cuando lo de los chicles, dice que estaba en el 3er grado y me habían puesto en la oficina principal para hacer un deber. En lugar de trabajar, comencé a revisar todos los cajones del despacho y encontré 3 peniques. Otra nimiedad, ¿verdad? Una gran suma para una niña de 8 años. En aquellos días los deslicé a mi bolsillo y luego me los gasté. Después la escena cambió y vi un cheque de $3. Contaba 14 años, tenía un trabajo veraniego de arrancar zanahorias y cebollas en una granja y el territorio que le había entregado a Satanás con aquel primer robo de un chicle se había agrandado. Un 3 se podía corregir con facilidad para que pareciera un 8. Requería un poco de habilidad, pero lo conseguí. La avaricia suele ir acompañada del engaño, la codicia, del engaño, y yo me estaba convirtiendo en una experta en ambas artes, una ladronzuela, ¿verdad? Todo siguió adelante. Pequeños incidentes pasaban fugaces por la pantalla de mi mente con una frescura y claridad como si estuvieran volviendo a suceder. Cuando el Espíritu Santo me trajo la convicción, tomé un lápiz y pedazo de papel y fui anotando todo lo que Dios me iba mostrando. No solo confesé, habiéndome asido a la promesa de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice
Primera de Juan 1:9, sino que sabía que si reclamaba esos territorios a Satanás quedaba algo más que hacer, se llama restitución, lo que yo les dije, ¿no? Y a mí me pasó, tuve que hacerlo con varias personas, cosas que yo había robado también, de la alcancía, de no sé qué, de lo otro, tal, ¿no? Alguna sustracción en algún supermercado, de algún dulce, de alguna cosa, no sé. Yo sé que usted probablemente no hace esas cosas, pero yo en un tiempo y de niño las hacía. Bien, durante los días que siguieron me mantuve ocupada anotando nombres y direcciones, haciendo llamadas telefónicas, escribiendo cartas y arreglando encuentros personales. Resultó doloroso, mortificante al principio, pero cada nueva confrontación y confesión de mis pecados pasados me hacía sentir más limpia. Traía tal libertad a mi cargado espíritu que se convirtió en una excitante aventura. La gente estaba más dispuesta a perdonar y juzgar con benevolencia de lo que hubiera imaginado. De algunas cartas que escribí jamás recibí una respuesta. Tenía que dejar esos asuntos en manos del Señor Todopoderoso, puesto que había hecho todo lo que estaba en mi mano. Si nosotros haciendo todo lo que está en nuestras manos por confesar y restituir, pues entonces ya el Señor se encarga del resto. Cuando hube terminado me di cuenta de que se había llevado a cabo mucha limpieza, pero mi espíritu todavía no se sentía completamente libre. Así que volví al Señor. El desorden y la suciedad se habían marchado y no fue fácil desalojar todo eso del corazón. Le pedí al Señor que solamente pusiera su dedo en la llaga que quedaba para que pudiera ocuparme de ella. Imagínese mi sorpresa cuando Etna vino a mi memoria y la vi mirándome. Astrología. Por supuesto, astrología. A pesar de que me había apartado de ese lazo de Satanás, nunca lo había tratado directamente ni reclamado este vasto territorio a Satanás, su autor, para devolverlo a Dios. En oración examiné toda la escena de la astrología y mi implicación en ella. ¿Por qué me había dirigido a la astrología al principio? Sin duda, como un sustituto de Dios. Yo lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero nunca había intentado probar con la suficiente intensidad que era pecado confiar en la astrología. El pecado de intentar controlar mi propia vida en lugar de buscar a Dios y permitirle a Él llevar el control. Había sido una experiencia de testarudez el querer conocer el futuro a través de la astrología y la adivinación, y querer controlar mis circunstancias según tales medios. Así que confesé la actitud de mi corazón. Vamos a poner la astrología y la adivinación aquí también en negrita. Así que confesé la actitud de mi corazón que me llevó por primera vez a envolverme en el ocultismo. Es decir, estamos hablando de ocultismo, aunque parezca que no, un simple horóscopo es astrología, es ocultismo. A pesar de que no había vuelto a tener contacto con ello por varios años, leer el horóscopo seguía siendo una sutil sensación. Y me resultaba difícil pasar la página en el periódico diario. A veces no la pasaba. Esto era algo confesado a Dios y por lo que había pedido al Señor que me librase de la atadura que, aunque ligeramente, seguía siendo un asidero del enemigo. Mientras me ocupaba directamente de mi pecado, comprendí como una clara realidad que la lectura comprendí como una clara realidad que la lectura del horóscopo era el medio que Satanás usaba en Estados Unidos para abrir una amplia puerta a las tinieblas del ocultismo, la brujería, la adoración a Satanás y toda la maldad que acompaña a todas esas cosas. Luego con horror descubrí que en mi caso el principal problema al relacionarme con la astrología no era tan grande como la influencia que había ejercido entre gran número de amigos a los que había invitado a participar, muchos de los cuales estaban atados y confusos, sin esperanza. Oh, querido Dios, grité cuando pensé en estas almas turbadas, en búsqueda de paz a las que había podido guiar a Cristo. Habría podido guiar a Cristo. ¿Cómo me veré
Libre de esta terrible responsabilidad, comencé a orar por ellos uno a uno conforme iban viniéndome a la mente. De pronto, en mitad de mi procesión mental, mis propios hijos entraron en la escena. Allí estaban mis inocentes pequeños a los que había hecho que les hicieran un horóscopo. Y mi esposo. Este era territorio que había cedido a Satanás y tenía que reclamar. Y a mi esposo. Busqué en mi Biblia los textos de prueba como ayuda positiva a mi gestión de reclamación. Dios, que conoce todos los peligros escondidos en la astrología, ha dejado advertencias tales como: así ha dicho Yahvé, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, no aprendáis el camino de las naciones, de los gentiles, de los incrédulos. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Jeremías 10, del 2 al 3. Otro versículo: te has fatigado con tus muchos consejeros. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cada mes te pronostican lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Isaías 47, del 13 al 14. Y cuando os digan, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran y pispisean, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, todavía no han entrado en la luz completa. Todavía están en medio de tinieblas. Isaías 8, del 19 al 20. ¿Cómo puede imaginar que me vendría ayuda de una... ¿Cómo pude imaginar que me vendría ayuda de una fuente tan incierta? Si hubiese buscado en el lugar indicado, hubiera comprendido la locura de ello. Finalmente, encontré en la palabra de Dios las instrucciones que necesitaba para desasirme del lazo del diablo. Dice así el versículo de 2 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, los razonamientos, esas fortalezas que levantamos, nos parapetamos detrás de esos racionamientos carnales para no obedecer a Dios. Y toda altivez, el orgullo, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, aunque lo podamos razonar, si no coincide con la obediencia a Cristo, con lo que nos dice la palabra de Dios, tenemos que llevar ese cautivo. Es decir, renunciar a ello, llevarlo cautivo. 2 Corintios 10, de 4 al 5. Es la forma de pensar. El cambio en la forma de pensar, ese es el arrepentimiento. Si nuestra forma de pensar está confundida porque no coincide con lo que nos dice la palabra de Dios, Dios no está confundido, soy yo el que estoy confundido. Cuando acabé por tener autoridad sobre Satanás y devolverle a Dios todo el terreno que había perdido, me di cuenta de que esta faceta de limpieza que necesitaba ya estaba terminada. Luego reuní a los niños y les dije lo que había hecho, particularmente en lo concerniente a la parte astrológica. Poco antes de Pascua, el 4 de abril de 1973, cuando parecía que estábamos uniendo piezas y progresábamos hacia la unidad de la familia, recibí una llamada telefónica demoledora. Apenas acabábamos de firmar los documentos para la adopción del pequeño Joy, Joy, a pesar de las dificultades, todavía no había abandonado por completo la rebelión que casi nos destruyó, y el único problema que Jin y yo parecíamos tener entonces era su constante viajar para Hitchflight, con el consiguiente abandono de la familia. Había sido un día de pruebas, de todas formas, uno de esos días en que todas las cosas van mal y en el que el primer error que cometí
fue levantarme de la cama aquel día. A las 4:30 de la tarde acababa de regresar de la reunión de Brownie Scout, donde había perdido la compostura y me había enfrentado a la líder por su erróneo comportamiento con algunas chicas, incluyendo a Millán. Salí nerviosa y llegué a casa en el mismo estado. Cuando sonó el teléfono y la voz del otro lado del hilo se identificó como el médico y me informó de Jim, que Jim, su esposo, había tenido un ataque al corazón. Pensé que la llamada la había hecho algún bromista, porque había leído en el periódico que había quienes gastaban bromas en la localidad. Inmediatamente respondí: si es una broma, no crea que resulta divertida. El pobre doctor tuvo probablemente que dominarse y con paciencia reiterar que era en efecto un doctor y que Jim había sufrido realmente un ataque al corazón. Me excusé confundida, colgué el auricular y me eché a llorar las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día. Cuando los niños me oyeron, corrieron hacia mí alarmados. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué ha pasado? Finalmente dejé de sollozar lo bastante para decir: vuestro padre está en el hospital de Denver, acaba de tener un ataque cardíaco. Entonces comenzaron a llorar ellos. Estuvimos llorando juntos por espacio de unos 20 minutos. Luego me calmé un poco, lo bastante para quietar a los niños y sugerir que teníamos tiempo de orar juntos antes de partir. Después de buscar desesperadamente una cuidadora para los niños, recorrí 60 millas en estado de shock. Orando mientras conducía. Todo lo que podía pensar en mi desesperada condición era que, después de que habíamos conseguido poner nuestro hogar y nuestras vidas en orden, ahora perdería a Jim. Había estado cerca de la muerte muchas veces, pero siempre había salido adelante. Oh, querido Dios, no creo que ahora vayas a quitarme a Jim. Hemos pasado tanto y ahora estamos aprendiendo a vivir juntos. Por favor, déjale vivir, gritaba una y otra vez. Sin la seguridad de que sobreviviría, le vi brevemente. Tenía tubos en la nariz y en la boca, agujas en los brazos, en las piernas y en los pies, y había máquinas de aspecto extraño a su alrededor. Le habían dado un sedante, y a pesar de que me reconoció y me habló, su expresión era ausente y su mente parecía estar en blanco. Al salir de la sala de cuidados intensivos me preguntaba si volvería a verle vivo. Se hicieron los arreglos para que pudiera quedarme como huésped del hospital Fitzsimons. Mientras estaba atendida allí aquella noche pensaba y oraba. De nuevo repasaba los sucesos de mi vida, comenzando por el primer momento que había mirado al rostro de Jim en la tienda de fotografía. Desde un cierto punto de vista me parecía que hacía 100 años, desde otro que había sucedido el día anterior. Al rato supe que tenía que encomendar a Jim a Dios por completo y de algún modo hallar un poco de descanso para la angustia de mi corazón. Promesas de la Biblia comenzaron a brillar lentamente en mi mente, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Te amo yo, Señor, lo suficiente para reclamarte una promesa? Sí, Señor, sabes que sí. Perdón, un segundito. Dad gracias a Dios en todo, 1 Tesalonicenses 5:18. Oh, pero qué difícil es ahora. ¿Cómo puedo darte las gracias por este desastre? Seguramente no esperas que lo haga cuando todo mi futuro se está destruyendo. No me siento agradecida. Oh Dios, ¿cómo puedo alabarte cuando la vida de Jim puede estar acabando en estos mismos momentos? Estuve luchando con esta idea por algún tiempo. Luego repetí en voz alta: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Cuando dije esto lo comprendí como nunca antes. Dios no dice que lo hagamos si nos gusta o si las circunstancias lo permiten. Lo que dice realmente es que lo hagamos en todo, en cada circunstancia, buena o mala, que sintamos o no el deseo de hacerlo, que sintamos o no el deseo de hacerlo, demos gracias. Lo vi como un firme mandamiento, no como un asunto de posible elección. Tenía que darle las gracias por esta tragedia a pesar de que no lo entendiera, a pesar de que no pudiera vislumbrar el futuro, porque andamos por fe, no por vista. Dice 2 de Corintios 5:7. Mi primer intento fue a media voluntad, con la boca más que con el alma, y antes de que terminase, Padre, te doy las gracias por el atá, comencé a sollozar sin control. Me calmé de nuevo y volví a empezar, dispuesto a obedecer a Dios aunque me costase la vida. Y pensé que podía suceder, pero para mi asombro me sentí más sincera y conforme fui continuando, el intenso dolor interior fue cesando. Antes de mucho tiempo mi corazón empezó a sentir gozo y esperanza. La fe se alzó y pronto pude creer que esta desgracia sería en beneficio de nuestras vidas. Fue entonces cuando lo vi tan claramente como si ahora sucediese ante mis ojos. Vi en la pantalla de mi mente el corazón de Jim, cómo yacía en la cama de este hospital. Inmediatamente una gran mano, la mano de Dios, lo cubría. Me di cuenta de que Dios estaba diciéndome que Jim estaba a salvo en el hueco de su mano. Una completa paz se apoderó de mí y quedé inmediatamente dormida. La recuperación de Jim fue lenta pero segura. Dios no operaba solamente en mí, sino también en Jim. Jim batallaba interiormente con la posibilidad de la muerte y por primera vez aceptó su debilidad humana y su necesidad de depender totalmente del Señor. Claro, astronauta de estos que son superhombres, ¿no? Esos entrenamientos, esas formas físicas, esas cosas, esas inteligencias, etcétera, pues era un hombre que estaba acostumbrado probablemente a depender más de él, de su sabiduría, de su fuerza, de su destreza, que del Señor. También puso en orden sus prioridades. Cuando Jim estuvo restablecido por completo y de nuevo en su ministerio de Hitch Flight, viajando y hablando por todo el mundo, me pareció que Dios me estaba avisando con los nudillos para que escribiese un libro. Mi primera reacción fue: ¿un libro? ¿Quién, yo? ¿Qué podía contar yo a la gente que le interesase? Como la idea persistía, intenté alejarla de mi mente preguntándome qué sería lo que lo puso semejante plan, qué sería lo que puso, semejante plan en mi cabeza, pero la idea persistía, así que comencé a orar. Al cabo de un tiempo la idea era tan insistente que no pude seguir ignorándola. Por la razón que fuese, sabía que Dios tenía en mente este propósito y que estaba colocando este deseo en mi corazón con urgencia. Repito, por la razón que fuese, sabía que Dios tenía en mente este propósito y que estaba colocando este deseo en mi corazón con urgencia. En el verano de 1975 la necesidad de contar mi historia era tan fuerte que tomé 2 semanas de mis múltiples tareas domésticas y escribí a máquina tanto como pude recordar. Luego busqué el consejo de personas expertas en publicaciones. Todas me decían lo mismo: tienes una interesante historia que contar, pero te es necesario encontrar un escritor que pueda redactarla en forma literariamente ordenada y correcta. A pesar de que me recomendaron varios escritores, no quería un escritor que estuviese al otro lado del país. No tenía ni dinero ni tiempo disponible, así que oré. Señor, fue tu idea. En primer lugar, que contase mi historia. Ya he hecho lo que podía. He sido obediente. Si quieres que escriba correctamente, tienes que encontrarme un escritor y un editor. Con esta oración íntima dejé el proyecto y alcancé mi Biblia. Mateo 7 era mi porción del día y leí:
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. En cuanto terminé de leer estas palabras, el nombre de Magdalena Harris pasó como un relámpago por mi mente. Magdalena Harris, por supuesto. ¿Cómo no se me ocurrió pensar antes en ella? Era solamente una conocida por casualidad, pero sabía que era escritora y al momento comprendí que era la respuesta de Dios. Estaba tan segura de ello que me olvidé de llamarla por lo menos en 3 semanas. Cuando al fin la llamé, sabía sin la menor duda que ella escribiría mi libro. Necesitó varias semanas para llegar a la misma conclusión, pero pronto supe que era la única persona en el mundo que podría escribir mi historia debido a nuestras experiencias paralelas. Incluso antes de recibir su respuesta, le mandé precipitadamente la labor que había escrito a máquina durante 2 semanas. La alegre fiesta de Navidad intervino antes de nuestro segundo encuentro. A principios de enero de 1976 llamé a Magdalena Harris para que tuviéramos una cita para escribir mi libro. Sucedió lo que yo no había previsto. Estaba ansiosa de verla meterse de lleno en el proyecto y llena de gratitud por haberme dirigido a ella. Evidentemente no la conocía bien. Me miró fijamente a los ojos y me dijo con gran convicción: Mari, si tengo que escribir este libro, será completamente necesario que tengamos una relación totalmente sincera. La una no podrá esconder nada a la otra. Tendré que compartir con usted cosas que no conoce nadie, a excepción de Dios, y tendré que sentirme libre de decirle a usted exactamente lo que pienso, le guste o no. ¿Está preparada para eso? Por supuesto, repliqué sin un momento de vacilación. Permaneció silenciosa durante lo que me parecieron unos minutos. Luego tomó 98 páginas mecanografiadas que le había mandado previamente, las agitó en mi dirección y preguntó: ¿Quiere saber qué sobresale de la lectura de este manuscrito? Sí, dígame, respondí ansiosa. Desde el principio al fin, 2 cosas resultan claramente evidentes: un espíritu rebelde y una total falta de sumisión a su marido. Esa fue su sorprendente respuesta. Pero, yo escribí el libro en sumisión a Dios, me defendí. Usted puede hacer o decir lo que quiera, Mari, es la vida lo que cuenta, y no es esto lo que usted vive. Pero, creo que he tratado mis problemas y los he solucionado, dije a la defensiva y con poca convicción. Solo para empezar, y si no, ¿qué significa esto de mi iglesia y mi iglesia?, me preguntó. ¿Y qué significa este lamentarse porque Jim no le permite su propia expresión religiosa y que la deja sola en este aspecto? Pero yo ya no he vuelto a ir a mi iglesia, repliqué. Voy a la suya. Esto puede ser verdad. Bueno, hay que decirle aquí que ella era adventista y él era evangélico, ¿no? Esto puede ser cuando se conocieron y se casaron. Esto puede ser verdad, Mari, dijo pensativamente. Pero me parece que usted es como aquel niñito de esa historia tan conocida, que quería comer de pie en su silla. Muchas veces su madre le sentó. Finalmente miró a su madre desafiante y le dijo: puede que ahora esté sentado, pero en mi corazón todavía estoy de pie. Esto yo no sabía que era de aquí, pero lo he repetido muchas veces yo en los vídeos, ¿verdad? Es decir, que no solamente la sumisión externa, sino que hay que buscar la sumisión del corazón. Tuvo que pasar más de un año antes de comprender qué significaba estar de pie para Magdalena Harris y para que me diera cuenta de que tenía razón. Por el momento estaba enfadada, pero rápidamente argumenté: bueno, la Biblia dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No es así? Sabía que la había pillado.
Por supuesto que lo dice así, si usted lo arranca por completo de su contexto. En primer lugar, este texto no se refiere a los maridos. De ser así, contradeciría otros pasajes de la Escritura. Cuénteme, Mari, acerca de sus hijos, pareciendo que cambiaba de tema. ¿Marchan bien? ¿Tiene ahora algún problema con ellos? ¿Son obedientes? Entonces me di cuenta de que no había cambiado de tema. Primero le conté de Joy, que estaba en completa rebeldía y que me estaba volviendo loca, lloraba al hablar. ¿Y los demás? Insinuó. Si tengo que ser sincera, debo reconocer que todos son rebeldes, admití a regañadientes. Pude haberle dicho eso. Mari, ¿sabe por qué? Preguntó. En aquel momento ya sospechaba la respuesta, pero dije, no, ¿por qué? Porque su madre es una rebelde. Mientras usted siga en rebelión, lo estarán sus hijos. No me dio una respuesta definitiva aquel mismo día de si escribiría o no el libro, simplemente dijo, usted tiene que dominar su corazón rebelde antes de que tome en serio el escribir su libro. Sabía que era obstinada, pero nunca lo había visto como rebeldía. Sin embargo, la palabra de Dios dice como ídolos e idolatría es la obstinación. La obstinación es todavía peor que la rebeldía. Aquella quizás no lo estaba interpretando así, ¿no? Ni podría haber admitido que no había sido el Espíritu Santo quien hubiese preparado este encuentro revelador. Aquí había pecado escondido para mí, pero evidente a los otros. Había estado orando para limpiarme de mis pecados secretos. ¿Cómo iba ahora a reaccionar cuando me expusieran algunos? Mientras conducía hacia casa, le pedí sinceramente a Dios que se ocupase de mi espíritu rebelde, y en un acto de voluntad le di permiso a Dios para comenzar conmigo y no dejarme hasta que estuviese limpiada por completo. Limpiada por completo, limpia por completo. El Señor me dijo, claro que tenía que hablarle a Jim admitiendo cuánto me había equivocado, a pesar de que esto era un golpe tremendo a mi orgullo. Era un golpe tremendo para mi orgullo. Deseaba tan desesperadamente enderezar mi vida y mi familia y andar en obediencia a Dios que estaba dispuesta a todo. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos dispuestos a todo por cambiar, para que Él nos pueda cambiar. Después de contarle a Jim la entrevista bastante humillante que acababa de experimentar, antes de que me diera tiempo de cambiar de idea, le pedí excusas. Jim, comencé cautelosa, no me daba cuenta de que mi espíritu fuese tan rebelde y tan poco sumiso, y quiero decirte que lamento no haberte permitido ser el cabeza de familia. Puede que no esté siempre de acuerdo contigo, pero voy a intentar dejarte tomar a ti las decisiones en el futuro. Bien, aquí decir una cosita. Lo que hemos aprendido en Tabernáculos, que hay algo mejor que este matrimonio bíblico de sumisión al marido, de la esposa sumisa al marido, ¿no? Ese es el matrimonio tipo Agar. Está el matrimonio tipo Sara, que es el matrimonio de los vencedores, de los maduros, en que los dos han llegado a esa madurez en Cristo, en que toman las decisiones siendo uno testigo del otro, y entonces llegan a un acuerdo. Los dos confían y esperan uno al otro a que Dios les hable a los dos, y cuando están de acuerdo entonces se mueven en esa dirección. Si no hay un acuerdo todavía, pues uno espera, pero sin inculparle a otro, sin decirle que no sé qué es, sino que hay perfecta armonía. Entonces hay en un matrimonio donde hay acuerdo, en un matrimonio tipo Sara, ya no es necesaria la autoridad, el ordeno y mando, porque ambos están de acuerdo y ambos están escuchando a Dios. Esperaba que él me iba a rechazar, Esperaba que él me iba a echar los brazos alrededor del cuello, que me iba a felicitar y que me diría que no había sido tan difícil, después de todo. En lugar de eso, su lacónico comentario me pilló desprevenida. Bueno, tengo que admitir que me lo has puesto siempre muy difícil. Tragué saliva, intentando contradecirle con una airada defensa y contra la acusación. Al momento continuó. Si este es el caso, te pido que no vuelvas a asistir a tu iglesia.
puede ser muy buena, pero no veo en qué forma podemos ser una familia unida si los dos nos movemos en distintas direcciones. Y esto es importante. Allí me gusta mucho eso que dice que el maná, no sé si es en Números o en Éxodo, donde dice que el maná caía delante de la tienda de cada familia, ¿no? Entonces, cada uno que recogía el maná, pues lo recogía lógicamente delante de su tienda. No iban a la tienda de enfrente, ni a la de la izquierda, ni a la derecha, a recoger allí el maná. Es decir, la esposa tiene que recibir el maná que recibe el esposo. Los dos tienen que caminar en la misma dirección. Eso no quiere decir que una mujer no pueda leer un libro que no le diga a su marido, ¿no? Por ejemplo, pero sí la mujer tiene que estar sintonizada con lo que viene a través del cabeza de familia, con la dirección espiritual, con los libros espirituales, etcétera, y ella tiene que conocer lo que está en las manos de su marido. Ese es el ministerio principal. Y luego, pues si ella además de eso puede buscar algo, él tiene su tiempo para otra cosa, pues bueno, mira y si hay algo bueno, pues lo puede compartir con el marido. Pero no que cada uno busca por su lado y luego a ver quién compite por ser el más alto y el que más espiritual y el que más, ¿no? Y el que decide al final, qué es lo que se come en ese hogar. A pesar de que asentí con lágrimas en los ojos a su petición, no me sentía en absoluto preparada para dar este paso. Me sentía como una niñita a quien le quitaban su manta y le impedían succionarse el pulgar. De hecho, eso es exactamente lo que sucedió. No lo comprendí entonces, pero mi decisión de obediencia me permitió comprender. 1 año y medio después, no espere usted que va a ser al día siguiente, que mi iglesia había sido mi manta de seguridad, Dios tenía literalmente que arrebatármela para que pudiera crecer espiritualmente. Tremendo, ¿verdad? Mientras no dejamos, la mujer no deja ese pasto ajeno, que el Señor nos está trayendo a través de su marido, no deja su dirección para ir en la dirección común del marido, entonces hay problemas. Dice, mi manta de seguridad, Dios tenía literalmente que arrebatármela, que era su iglesia, que era su tano, para que pudiera crecer espiritualmente y aprender que la iglesia y las denominaciones no son la base de la seguridad. Escuche esto, la iglesia y las denominaciones no son la base de la seguridad. Jesucristo solo es suficiente. Permítanme que esto lo subraye. Jesucristo solo es suficiente. Eso también lo voy a subrayar. Jesucristo es suficiente. Nosotros llevamos mucho tiempo fuera de las denominaciones. De momento el Señor no nos ha hecho conectar más que con ciertas personas a través de Internet. Y aunque nos gustaría tener un grupo que está en esta dirección, que estamos nosotros siguiendo de tabernáculos, ¿verdad? De esta nueva edad, de esta transición a tabernáculos. Sin embargo, el Señor solo es suficiente. Y de hecho, cuando dejamos las denominaciones, en el tiempo que el Señor nos mandó a decirlo, porque hasta entonces pues necesitábamos esos años, pero cuando el Señor nos manda a salir, entonces al de poco tiempo, el Señor ya me había mostrado a mí muchas cosas, lógicamente, pero hace que conectemos milagrosamente con el doctor Stephen Jones, con los escritos, con la literatura del doctor Stephen Jones, que ustedes saben que hasta ahora es pues nuestro mentor, adoptado por nosotros, no de forma oficial ni nada de eso, no tenemos ninguna relación formal con él, pero él es el mentor. Sí, compartimos algunas cosas, yo tengo correspondencia por correo electrónico con él de ciertas cosas y esto, pero nada más. De hecho, cuando le pregunto cosas de tipo espiritual, él la mayoría de las veces no me contesta. Yo creo que él debe estar diciendo, no, eso tienes que preguntárselo al Señor. Algunas veces eso pues tendrás que buscar al Señor o no es tu tiempo para conocerlo, ¿verdad? Porque si el Señor no te lo muestra, es decir, Él quiere que busque a la cabeza y que no que lo busque a Él. Bien, Jesucristo solo es suficiente, las denominaciones no son la base de la seguridad, repito. Pensando en la conversación con Magdalena Harris, mis hijos rebeldes y ahora en este otro problema, un texto de la Biblia que nunca antes había comprendido, me vino a la mente. Siempre me había parecido que mi conducta estaba mal,
que era poco parecida al amor de Dios, a su gracia y a su misericordia. Ahora estaba aclarándose algo más. La Biblia dice, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Éxodo 25. Siempre había supuesto que significaba que si yo cometía un pecado, mis hijos pagarían por ello, y me preguntaba a mí misma, ¿por qué seres inocentes han de sufrir cuando no son culpables? Pero lo que Magdalena Harris me estaba diciendo era, en esencia, usted está en rebeldía, y porque sus hijos la miran y la toman como modelo, son imitadores de sus rasgos de carácter. Por esta razón son rebeldes. Mi pecado estaba visitando a mis hijos por culpa mía, y tenía razón. Si yo no conseguía dominar mi rebeldía, tampoco ellos podrían. ¡Qué terrible responsabilidad! Aquí estaba el territorio que había entregado a Satanás y que necesitaba reclamar para Cristo. Ahora aquí es una nota mía del que les habla, por experiencia propia y por este libro que leí hace unos 20 años, imagínense ahora ya cuántos hará, he hecho 25 por ahí o quizás más, y por testimonios de siervos de Dios puedo corroborar rotundamente esta experiencia de Mary Irwin. La libertad completa requiere limpieza y obediencia completas. Confesión de todos y cada uno de los pecados, por nimios que parezcan, pedir perdón y restituir cuando proceda y sea posible, y completa sumisión y obediencia a la autoridad de Dios y a sus delegados, según proceda, para acabar con la rebeldía. Son los 3 pasos inexcusables para obtener la vida del vencedor, la vida victoriosa. Estos son los toros que han de ser sacrificados en el altar. Confesión, pedir perdón y restitución y obediencia completa. Esos son los 4, ¿no? Estos son 4 más bien. 4. Estos son los 4 pasos. Confesión, pedir perdón, restitución y completa sumisión y obediencia a la autoridad de Dios. Inexcusables para obtener la vida del vencedor, la vida victoriosa. Estos son los toros que han de ser sacrificados en el altar. Bien, como les dije, esta ya viene la segunda parte, libertad al fin, como viene la libertad a sus vidas y esa unión y esa misma dirección. Lo veremos Dios mediante el próximo vídeo, porque para no separar mucho, ya que es el mismo tema, el mismo capítulo, haremos esta vez, en esta ocasión, 2 vídeos seguidos de reflexiones acampados del Gilgal. Y bien, y después de esto, pues ya tocaremos otra vez del libro Secretos del Tiempo, que por cierto, qué casualidad, ¿no? Está tocando el tema también de nuevo de las 70 semanas de Daniel, que vimos ayer y que vamos a seguir viendo también en el libro el Jubileo de la Creación. Bueno, pues como siempre, gracias por acompañarme hasta aquí, a los valientes que me han seguido hasta el fin. Bendecirlos a todos los que siguen el canal en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor les dé hambre y sed para ir a por todo, para que esta palabra la lean y la escuchen vez tras vez hasta que cale, penetre y sea una palabra suya, hasta que el agua se convierta en vino, porque si no, no sirve, solo es puro conocimiento. Y nada, pues emplazarles entonces para mañana o pasado mañana, para que nos veamos de nuevo en el próximo vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien.